Buenas tardes a todos y todas, y gracias por nuestro segundo webinar. Hace 18 años, una asociación estratégica entre empresas COPEC y la Pontificia Universidad Católica de Chile dio origen a la Fundación COPEC UC, una institución pionera que apoya financiera, técnica y comercialmente el desarrollo de la investigación aplicada en nuestro país. Los equipos seleccionados son apoyados en todo su camino de la innovación de sus proyectos, buscando siempre la maximización y aceleración del impacto de sus resultados en las industrias donde se desenvuelven, con el objetivo de lograr beneficios que impacten a la sociedad. Nuestro apoyo no es solo financiero, que es de vital importancia en estas etapas de desarrollo, sino que también entregamos apoyo técnico y comercial, donde los asesoramos en temáticas vitales para el éxito de su proyecto, como la difusión de sus resultados y el desarrollo de una estrategia comercial de protección y regulatoria. Para entregar estos apoyos, contamos con 2 concursos abiertos actualmente a los que pueden postular: el concurso de I+D para innovar y el concurso de I+D para innovar para investigadores jóvenes, que entregan 4.000 UF y 3.000 UF respectivamente. Estos concursos buscamos las innovaciones científico-tecnológicas que resuelvan un problema o necesidad insatisfecha en la sociedad y que tengan un alto potencial comercial. Pueden realizar sus postulaciones rellenando un formulario simple de perfil a través de nuestra plataforma online, la que pueden acceder a través de www.fcuc.cl. El formulario de perfil consiste en la primera de las 4 etapas de postulación, la que consiste en la presentación de una propuesta donde entregarán información sobre la beneficiaria y el equipo investigador que está postulando, el problema a resolver y la solución que ustedes proponen y el presupuesto que ustedes están solicitando. Pueden subir sus postulaciones a ambos concursos hasta el 27 de julio. Le damos la palabra a Alfonso Cruz para que nos explique qué tipo de proyectos buscamos y seleccionamos. Bien, muchas gracias, Christopher, y un saludo especial a todos quienes nos están escuchando hoy día y están compartiendo con nosotros este webinar. Voy a compartir la pantalla para... Entonces voy a compartir ahora una información que tiene como propósito orientar a las personas que están interesadas en postular a nuestros concursos para que entiendan bien cuál es el foco nuestro, entonces con esto que tengan más chance de que sea un proyecto que avance y finalmente se adjudique. Es muy importante entender cuál es la misión nuestra, porque en el fondo los apoyos que nosotros damos son a proyectos que estén alineados con la misión. Y la Fundación COPEC UC, como decía Christopher, el año 2002 fue creada con la misión de promover y apoyar la investigación científico-tecnológica para innovar principalmente, no únicamente, principalmente los sectores de recursos naturales. La lógica acá es que es un país intensivo en recursos naturales que todavía sigue teniendo un sector productivo donde el output, las exportaciones son principalmente materias primas. Entonces, ¿cómo incorporamos innovaciones en estos sectores para aumentar el valor de la actividad productiva y de los productos y los servicios que entrega? Esa es la lógica. Ahora, nosotros tenemos un foco en áreas prioritarias, como son agua y energía, alimentos. Chile tiene hoy día una industria de alimentos muy importante y es fundamental innovar en este sector. Agropecuario, minería, biotecnología, industrial y bioprocesos, el sector forestal y el sector pesca y acuicultura. Ahí salen no exclusivas, porque efectivamente podemos tener proyectos muy interesantes de otras áreas y que eventualmente también podrían ser adjudicados. Pero hay un foco principal en estos sectores que están más relacionados con lo que son los recursos naturales y la energía. Tenemos 7 criterios de selección de proyectos y que yo creo que es muy importante que quienes quieren postular los conozcan. Nosotros hace un par de semanas atrás hicimos también un webinar donde explicamos todo el proceso y explicamos un poquito más de la institución, la Fundación COPEC UC, les entregamos más antecedentes de quiénes somos. Ahora estamos yendo más directamente a los criterios de selección de los proyectos, porque ustedes pueden ver
De hecho, está grabado ese webinar, así que si les interesa pueden entrar a la página web nuestra y verlo. Entonces, ahora el foco está más específicamente en los proyectos que nos interesa apoyar. Entonces, un primer criterio, que es el contenido sea de excelencia técnica, que realmente hay una robustez científico-tecnológica. Esto significa de que los avances son robustos, hay una evidencia científica validada y que el equipo tiene las competencias como para continuar ese proceso. Segundo, que el nivel de avance es equivalente a un TRL3. ¿Qué significa esto? No es un proyecto de ciencia básica, sino que es un proyecto que ya tiene un avance y tiene una prueba de concepto. O sea, ya encontró algo interesante a nivel de laboratorio que quisiera después aplicar, por ejemplo, en un sector como los alimentos o como la minería. Entonces, hay varios proyectos que van quedando en el camino porque son más de ciencia básica, son de exploración. Y nosotros aquí apoyamos proyectos que por lo menos tengan un desarrollo de prueba de concepto. El foco son que sea un problema específico y relevante. O sea, ustedes tienen que apuntar a resolver un problema que requiera un nuevo conocimiento para llegar a esa solución. Entonces, es un problema específico, no genérico, que ustedes están abordando a través del proyecto y que ese problema sea relevante. Cuarto, que ojalá el tamaño donde se tiene que aplicar esta solución sea global o regional. No basta con que sea muy pequeño, puede ser interesante, puede ser valioso, pero si es muy pequeño, entonces quizás no vale el esfuerzo. Entonces estamos apuntando a problemas que tengan un alcance, ojalá más que Chile. Chile es un país pequeño, entonces necesitamos un ámbito de aplicación por lo menos regional. 5, que los tiempos de desarrollo no sean demasiado altos, porque así el riesgo aumenta mucho. Entonces, un time to market, ¿cuánto te vas a demorar en llegar con tu solución al mercado? O sea, ojalá bajo a medio. En el contexto de un proyecto I+D, nosotros apoyamos proyectos en una primera etapa por 2 años. ¿Okay? No queremos que se extienda a 8 años. Ojalá que 2 años y después un empaquetamiento de otros 2 años y en 4 años lleguemos ya a un producto que pueda ser novedoso, innovador en el sector al cual se orienta. Sexto, que la complejidad regulatoria no sea excesiva, tenga una complejidad regulatoria abordable. Y séptimo, que tenga una buena posibilidad de protegerse la propiedad intelectual. Entonces, estos son criterios que yo creo que es bueno que alguien que quiera postularnos los conozca y entonces elija un tema, una temática donde ojalá tenga un buen balance acá. Y bien ilustrativo, nosotros aquí voy a ir mostrándoles cuáles son los contenidos que nosotros les pedimos a los investigadores que nos compartan cuando los llamamos a entrevista. Los proyectos que van avanzando bien, les pedimos que nos presenten, queremos conocerlos a ellos y que nos presenten en forma verbal su proyecto. Entonces, esto es un formato para que ustedes se ubiquen, que es lo que les vamos a ir pidiendo. Primero, que nos cuenten del equipo, quiénes son ellos y si tienen alguna empresa o una institución aportante o complementaria, quiénes son, el equipo específico y eventuales apoyos. Segundo, ¿cuál es el problema específico que quieres abordar? Yo después voy a mostrarles un par de ejemplos de proyectos que hemos apoyado. Pero ¿cuál es el problema específico? Esto es muy relevante y ojalá con evidencia cuantitativa y cualitativa de que realmente es un problema que vale la pena que un investigador le dedique años de trabajo. Tercero, que nos cuentes ese problema, cuál es su relevancia, por qué tú crees que es importante y cuál es la magnitud, el tamaño del problema. No es lo mismo un problema que tenga un tamaño local a que tenga un tamaño global. Por ejemplo, hoy día, quizás el mayor problema que tiene la sociedad hoy día, el mundo, es el COVID. Bueno, la magnitud es gigantesca. Hay otros problemas que tienen magnitudes muy más pequeñas. Entonces los proyectos a lo mejor no son viables. Tercero,
que, ¿cuál es tu solución? Entonces tenemos un equipo, tenemos un problema, y ese equipo, ¿qué solución propone? ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son tus ideas? Y esa solución no puede ser una solución que todavía esté demasiado preliminar, que es un intento de búsqueda de la solución, sino que ya hay por lo menos una evidencia de que tú a nivel de laboratorio podrías tener una propuesta de I+D que responda al problema específico, pero lo tienes a nivel de laboratorio todavía, no en el sector, no en la industria, no en el sector minero, no en el sector acuícola, no en el sector alimentos. También nos interesa saber cuál es el sustento, por qué tú dices que esa solución que propones realmente es así. Entonces aquí es muy importante el sustento científico-tecnológico que hay detrás. También te preguntamos cuál es el avance que has tenido. Entonces aquí usamos esta escala, y hoy día ya es bastante conocida, que es el TRL. Entonces fíjate que son 9 niveles. Esto fue creado en la NASA en los años 60 y lo estamos tomando para ubicar dónde está el avance de tu proyecto o de los proyectos que nosotros recibimos respecto de esta escala con 9 niveles. Entonces nosotros no aceptamos proyectos bajo TRL3 y esperamos, por ejemplo, que con nosotros el proyecto avance 2, 3 niveles. Va a depender mucho de los sectores, ¿sí? Pero que avance de modo de después, cuando salga de nuestro apoyo, ya pueda escalar y pueda entonces llegar a la zona de los TRL 7, 8, 9. Súper importante que tú también nos cuentes cuáles son las ventajas que tiene tu solución. Porque puede ser una solución, fíjate que también nos pasa, muy novedosa, pero es muy cara o es muy compleja. No va a ser adoptada. Fíjate, algo que hemos ido viendo con la pandemia es la importancia de facilitar las adopciones de tecnologías. Estas tecnologías Zoom, todas estas tecnologías que estamos usando hoy día, existían hace más de 5 años. Y no se adoptaban, eran pocos los que adoptaban estas tecnologías, pero hoy día estamos forzados a adoptarlas. Entonces hay un tema ahí de adopción, de por qué a quienes tú estás orientando esta solución la va a adquirir. ¿Cuáles son las ventajas que tú tienes respecto a las soluciones actuales que va a hacer de que esos segmentos de clientes a los cuales apuntas tú van a adquirir tu solución? ¿Cuáles son los resultados? Esto también es como obvio, pero no es tan fácil, porque como son innovaciones, entonces te estamos pidiendo un esfuerzo para que tú logres caracterizar el resultado. ¿A qué quieres llegar? Sabemos que es una innovación, algo nuevo, que a lo mejor no tenemos toda la información, pero ¿a dónde quieres llegar? Al menos a nivel de hipótesis, ¿a dónde quieres llegar? O sea, si el proyecto te va bien con el desarrollo que estás planteando, ¿a qué resultado vas a alcanzar? ¿Cuál es el mercado? ¿A dónde apunta esto? Y el mercado específico. Entonces, no nos sirve, por ejemplo, el sector alimentos. No, los proyectos no son así, los proyectos son más específicos. Por ejemplo, el sector del cultivo de arroz. Queremos optimizar el cultivo de arroz. O queremos optimizar la calidad de la madera en el sector forestal chileno. ¿Cuál es el tamaño de ese mercado? También es muy importante. Porque hay veces que los tamaños son muy pequeños y no justifican la inversión. Y yo creo que es muy importante que desde el principio sepamos eso. ¿Y cuáles son los elementos críticos de acceso? Por ejemplo, hay veces que tú necesitas regulaciones, cumplir regulaciones importantes. Por ejemplo, si es un compuesto en el ámbito, por ejemplo, de la medicina o de la acuicultura, en fin, entonces tú a lo mejor vas a necesitar que haya una autoridad que te apruebe lo que tú inventaste para que pueda llegar a ser implementado en el mercado. Entonces, que tú tengas claridad sobre eso al principio es muy importante. Luego, otro elemento muy relevante es la propiedad intelectual. ¿Va a generar propiedad intelectual que se puede proteger eventualmente?
Entonces es importante que tú sepas esto ex antes. 7, con seguridad no vas a ser el único que va a estar abordando ese problema. Entonces, ¿cuál es la competencia? ¿Quiénes más están abordando el problema que tú también quieres abordar? ¿Y cómo te diferencias respecto de ellos? ¿Por qué tienes ventajas tú respecto de las soluciones actuales? Entonces, por ejemplo, aquí el Gold Standard, el estándar actual más eficiente, ¿cómo se compara con el tuyo? Con tu solución eventualmente, si eventualmente tú logras alcanzar esa innovación que estás proponiéndote. Luego, bueno, ¿cómo piensas alcanzar ese mercado? Por lo menos, ¿cuáles son tus ideas? ¿De qué forma tú piensas aquí esto va a ser el resultado que se va a licenciar? ¿Esto va a ser un paquete tecnológico que yo lo voy a licenciar? ¿O voy a crear un emprendimiento, un spin-off? ¿Y yo voy a producir? ¿Cómo pienso comercializar? Yo entiendo que hay preguntas acá que no van a estar al principio tan claras, ¿diga? Pero la idea es ir en el proceso ir clarificando esto. Te pedimos también un presupuesto razonable, que se distribuya en el tiempo, que no se cargue mucho al principio, estamos hablando de un horizonte de 2 años, entonces que se distribuya más o menos, en forma más o menos uniforme en el tiempo. También que tú mismo analices los riesgos que tiene el proyecto. Tu proyecto, ¿qué riesgos tiene? ¿Por qué podría fallar? Y eventualmente, ¿cómo podría mitigar esos riesgos? También nos interesa que tú nos cuentes las siguientes etapas. Entonces tú nos vas a presentar un proyecto a 2 años, que termina los 2 años. ¿Tú terminaste con el proyecto y está listo como para salir al mercado o se van a requerir otras etapas? Muchas veces son empaquetamientos, son dejarlos a punto. Entonces, yo nuevamente usando aquí la escala del TRL, si tú llegaste al TRL 6, partiste en 3, llegaste al 6, bueno, ¿cómo va a llegar al 9? Que es cuando tú sales ya al mercado. ¿Cuál es tu plan? Cuéntanos porque podemos trabajar sobre eso. La idea es que nosotros seamos un socio, que tú recibas un apoyo nuestro sobre esto. Entonces, fíjate que recibimos este tipo de, entonces, estas cartas Gantt, pero no solamente de los 2 años nuestros, sino que de las etapas siguientes, porque lo que nos interesa es saber cómo vamos a llegar hasta el final, de modo de hacer el aporte de valor. Bueno, y en este contexto, ¿qué nos distingue? Yo diría que ese apoyo integral. Eso lo hemos ido validando con los mismos equipos que hemos apoyado en el pasado y estamos apoyando ahora. Obviamente que hacemos un aporte financiero relevante, 4.000 UF o 3.000 UF, pero también técnico, también comercial, también en cómo se protege la propiedad intelectual, también en cómo se logran aprobaciones regulatorias en forma eficiente, sin perder tiempo. ¿Cómo comunicamos esto, por ejemplo, a los sectores donde tú quieres llegar? Es muy importante y ojalá las cabezas de esos sectores, ni siquiera a las contrapartes técnicas, sino que a la alta gerencia. Y cómo esto también lo comunicamos internacionalmente, porque los proyectos que son relevantes muchas veces tienen alcance que va más allá que nuestro país. Entonces, esto es lo que nos distingue y creemos que entonces equipos de investigación que pueden ser de universidades, pero también pueden ser de empresas, pueden ser de institutos tecnológicos, pueden ser personas naturales. Aquí lo que nos importa es la calidad del proyecto y el foco. ¿Okay? Entonces creemos que si estamos alineados en los objetivos, entonces yo creo que podemos hacer un trabajo realmente interesante, y porque nosotros hemos ido teniendo bastante experiencia, hemos apoyado más de 100 proyectos, entonces conocemos el camino. Y les quiero terminar mostrándoles un par de ejemplos. De hecho, son proyectos ganadores del año pasado. El primero es un proyecto que postuló la Universidad de Concepción, y el investigador es Leopoldo Gutiérrez, y el co-investigador es Denis Vega. Entonces, fíjate, este proyecto es tecnología BCR para mejorar la recuperación de molibdeno y cobre en la minería mundial. Entonces, fíjate, el título ya te dice que esto es interesante. La minería mundial, bueno, es un sector gigantesco y sabemos que los relaves, por ejemplo, todavía tienen mucho mineral, o incluso el mismo proceso actual se puede mejorar
la cantidad de mineral que se recupera. Entonces, pareciera que es un proyecto interesante porque se enfoca en un problema relevante. Entonces te pedimos, y estos son láminas que nosotros preparamos para presentárselas al directorio para la adjudicación. Entonces, fíjate, nosotros cómo defendemos el proyecto ante el directorio. Primero contamos cuál es el problema. Entonces nosotros necesitamos entender bien el problema para comunicarlo. ¿Sí? ¿Cuál es tu solución? ¿Cuál es tu ventaja? ¿A qué quieres llegar? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Cuál es el mercado? ¿Dónde apunta? ¿Cuáles son tus competidores en respecto a esta solución? Porque no vas a ser el único. ¿Cómo vas a proteger tu innovación? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los tiempos para transferir y tiempos para llegar al mercado? Y les voy a contar otro proyecto que también esto fue apoyado el año pasado. Valorización de cenizas volantes de termoeléctricas como áridos artificiales para la construcción. Esto es un investigador de la Universidad Católica, Mauricio López, y la co-investigadora Patricia Martínez, que es de la Universidad de Valparaíso. Súper importante también recalcar de que los proyectos están abiertos a todas las universidades. Esto no es para la Universidad Católica. De repente, como es COPEC Universidad Católica, hay veces que nos preguntan. Entonces, nos interesa el mérito del proyecto y apoyar buenos equipos que quieran llegar hasta el final y hacer un aporte. Porque Chile necesita innovaciones. Chile necesita avanzar en que sus sectores no solamente exportan materias primas, sino que las materias primas con mucho conocimiento científico y tecnológico. Entonces, fíjate que me es interesante este proyecto porque estás valorizando un residuo de termoeléctricas para la construcción. Entonces, además de ser novedoso, hace un aporte al medio ambiente, porque hoy día los áridos se obtienen de los ríos y son cada vez más difíciles de obtener. Y también ellos nos presentan el problema, la solución, la ventaja, a dónde quiere llegar, cuál es el mercado, los competidores, la estrategia de protección, los riesgos y los tiempos. Los tiempos para transferir, o sea, si el proyecto no termina, sino que esto va a ser una posta, y después otro va a implementar la capacidad productiva, el time to transfer, y cuánto tiempo para llegar al mercado. Y también hay algunos que nos presentan unas cartas Gantt lo más detalladas posible. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Al final vamos a responder preguntas, si es que quedan preguntas, y creemos entonces que es bien importante que estemos alineados en cuanto a el tipo de proyecto que nosotros estamos apoyando. Así que muchas gracias por su presencia nuevamente, y voy a dejar de compartir porque ahora entiendo que Atilio va también a entregar información. Sí. Muchas gracias, Alfonso, por tu presentación. Y todos desean conocer más sobre nuestra institución y de los concursos, los invitamos a acceder a nuestra página web www.fcuc.cl, donde también podrán acceder a la grabación de nuestro primer webinar, donde explicamos en detalle las etapas y requisitos de postular a nuestros concursos. En caso que tengan preguntas, como ya lo han hecho algunos, los invito a escribirlas en el chat, las cuales serán respondidas al final de este webinar. A continuación, Atilio Siomi, gerente comercial de la Fundación, les explicará las principales causas de las fallas en las postulaciones de nuestros concursos. Hola, buenos días a todos. Déjenme tratar de compartir. ¿Se ve? Sí, Atilio, gracias. Ahí, pantalla completa. Buenos días a todos, y tal como decía Christopher, voy a tratar de rápidamente contarles un poco de las causas habituales de que algunos proyectos no queden seleccionados. Dentro de estas, básicamente tenemos dos fuentes, unas que son de cumplimiento de bases y por el otro lado el proyecto en sí que se nos ha presentado, el análisis de su contenido. Se reparten más o menos homogéneamente entre estos dos grupos, excepto por algunas causas específicas en
concurso de investigadores jóvenes, aumenta más el tema de cumplimiento de base. Y en particular, hay unos requisitos para el director y el director alterno del proyecto. Uno es la edad máxima, que a la fecha del cierre de postulaciones debe ser 40 años, y la otra es el grado académico, que debe ser magíster o superior ya otorgado, y recalco, ya otorgado. Hay muchas veces que nos preguntan si todavía estoy, y vi pasar una pregunta, si todavía estoy estudiando un doctorado, ¿es suficiente mi grado académico? No, no es suficiente, a menos que tengas previamente al doctorado que estás estudiando, tengas un magíster otorgado. Y estas, en el caso de los investigadores jóvenes, son una fuente importante de rechazo porque alguno de estos dos temas no se cumple, ya sea para el director o el director alterno. Son la misma exigencia para ambos. Y la razón es que el director alterno, eventualmente, ante la ausencia del director, va a tener que asumir las mismas funciones, y esperamos que esté en las mismas condiciones para poder hacerlo. Lo otro es el grado de desarrollo, y lo anticipaba un poco Alfonso. Este es un gráfico que ilustra más o menos el ciclo de vida de un proyecto de innovación. Y si nos vamos hacia el lado izquierdo, al principio está la investigación básica, y si nos movemos en el tiempo y en el avance hacia la derecha, nos vamos hacia la explotación de la tecnología, donde está ya el emprendimiento, empresarización, etc. Nosotros, que somos una institución que apoya la investigación aplicada, nos desenvolvemos esencialmente aquí, al medio de este sector. Por lo tanto, los proyectos que están dentro de este ámbito de acá tienen para nosotros un desarrollo insuficiente, y si están muy cargados para acá, ya entendemos que lo que se requiere, lo que se está haciendo es un emprendimiento, y lo que se requiere no es lo que nosotros le aportamos esencialmente. Por lo tanto, estos son los que hablábamos antes de TRL3 hacia arriba, y estos que no estén, no sean un simple emprendimiento. Para ambos casos hay otras instituciones, hay otros fondos, hay otras formas de apoyarlo. Nosotros nos concentramos en este punto. Como lo mencionaba Alfonso, nosotros usamos la metodología del Technology Readiness Level, en los primeros, que parte de la investigación básica hasta su aplicación, explotación, cuando está completamente desarrollado. Y nosotros en nuestras bases establecemos como límite inferior el que tenga un TRL3 cumplido. Las etapas de TRL son etapas cumplidas, o sea, las cosas que se deben hacer en ese nivel deben estar hechas. No basta con que se estén haciendo, tienen que estar hechas. Y en nuestras bases lo que establece es que el TRL3 debe estar cumplido, y por lo tanto que la prueba de concepto de las funciones críticas del desarrollo que ustedes están haciendo deben estar realizadas. Esta es la siguiente causa de rechazo de proyectos. Proyectos que están todavía haciendo la prueba de concepto, o quieren hacer la prueba de concepto en el proyecto que nos están postulando, y obviamente, dado que no está cumplido, no cumplen con la restricción que nosotros establecemos. Vi pasar por ahí una pregunta también que preguntaba qué pasaba si estaban en un nivel superior. Por supuesto que son aceptables, siempre que no estemos, no sé, pues en un 8 y lo que necesitamos es capital para echar a andar el negocio.
Y como decíamos, nuestro ámbito está más bien aquí. ¿Ah? Y en términos de qué pasa con los proyectos, eh, básicamente lo que normalmente ocurre es que seguimos el método tradicional, el método científico, y nosotros vemos que hay investigadores que han acumulado una cantidad de conocimiento, de títulos, grados, congresos, papers, publicaciones, etcétera, y de repente les entra el bichito y dicen, bueno, ¿y esto que se me ocurrió, para qué sirve? Eh, y ¿para qué lo podría usar? Y ahí viene un lindo proyecto que se empieza a ejecutar y se itera, se prueba, en fin, todo lo que se requiere para desarrollar la tecnología. eh, y finalmente tenemos una brillante tecnología redondita con una serie de detalles que han sido probados, validados, recontraprobados, modificados, optimizados, etcétera. Salimos a venderla. Salimos a ofrecerla a quienes creemos que les sirve esta tecnología. Y lo que pasa es que muchas veces, o buena parte de las veces, desgraciadamente, es que nuestra solución no es la pieza del puzzle que resuelve el problema de que nosotros creemos que le sirve esta tecnología. Entonces, dada esta realidad, lo que estamos haciendo es ocupar una metodología que es un poquito diferente, pero que tampoco es nueva, que es básicamente la concepción de iCorps en Estados Unidos, que dio vuelta el enfoque y partimos de reconocer de que las personas no compran productos o servicios, ni tampoco tecnología. Y esto hay que tenerlo súper claro. Eh, las personas buscan soluciones para realizar una tarea, un trabajo definido en determinadas circunstancias. Eh, no es lo mismo si alguien tiene sed, si tiene sed en el desierto, un buen vaso de agua le va a venir fantástico, pero si le ofrecen copete no va a estar feliz. En cambio, si está en una reunión social, una buena piscola, a lo mejor va a estar súper contento, una chela también podría servir, eh, pero son distintas soluciones dependiendo de qué es lo que queramos resolver. Y esto es a lo que nosotros los invitamos. Primero que nada, pregúntense el cuál es la tarea específica, el problema, el dolor que se requiere resolver. Y se lo resumo en tres cosas a continuación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para armar un buen proyecto que nos presente? Definir muy claramente cuál es el problema real a resolver. ¿Para qué lo necesita? ¿Quién lo necesita? Eh, lo que típicamente llega muchas veces es un proyecto que dice voy a validar que puedo juntar tantalio con un polímero natural que resulta que tiene alta conductividad. Y eso puede servir para X. Por ejemplo, baterías eléctricas. No, no es eso. Baterías eléctricas hay de muchos tipos y dependiendo de cuál sea el uso, cuál es el problema de acumulación de energía que quieren resolver, son distintos el tipo de soluciones que se requieren. Eh, volúmenes de carga, velocidades de carga, velocidad de descarga, temperatura de operación, en fin. Son muy distintas y probablemente tantalio con el compuesto natural no necesariamente, aunque tenga muy buena conductividad, no necesariamente soluciona el problema de ninguno de esos o de alguno de esos en específico. Y, y si nos vamos al específico, entonces tenemos que entender bien cuál es esa necesidad y qué más requiere aparte de eso.
Lo otro que lo mencionaba Alfonso hace un rato atrás es, bueno, ¿y cuánta gente tiene este problema? ¿Cuántas personas, cuántas entidades tienen este dolor que requieren resolver? Porque obviamente si son pocos, es difícil invertir en algo que sean pocos los que lo requieran y que estén dispuestos a pagar por esta solución. Eh, si, usando el mismo ejemplo, si estamos hablando de COVID, invertir en COVID hoy en día, una vacuna para COVID, que es una decisión que nuestra fundación tomó hace unos días atrás, nos parece evidente que ahí hay mucha gente que lo requiere y por lo tanto invertir en ello es una inversión súper rentable. En cambio, por ejemplo, hace años atrás, invertimos en un proyecto que era un dispositivo para pacientes con traqueotomía. Eh, Afortunadamente, en ese caso, hicimos una validación de mercado muy tempranamente. Los investigadores se fueron a Estados Unidos, vieron cuál era el mercado allá, qué era lo que se requería, tanto técnica como comercialmente, y se encontraron con la sorpresa que este dispositivo, que la gran ventaja que tenía era que permitía que los pacientes tuviesen movilidad, el número de pacientes que requieren esa solución eh, son re pocos. Afortunadamente en ese caso pudimos pivotear y esa tecnología hoy día está en pasos avanzados para ser aplicada en otro problema que también es muy relevante y pudimos rescatar el proyecto. Pero la idea es que cuando nos propongan el proyecto, nos propongan un proyecto para un problema que realmente sea relevante y que haya muchas personas que lo demanden, por lo tanto su mercado sea un mercado atractivo. Y lo otro es que ese problema hoy día se resuelve de una forma y que esa forma en que se resuelve se puede hacer una forma alternativa, la forma que ustedes proponen, y que esa forma que ustedes proponen tenga alguna ventaja relevante respecto de lo que hoy día se utiliza para resolver el problema. Lo que hoy día se utiliza, el gold standard, tiene ciertas características y lo que nosotros requerimos es desarrollar una solución que tenga ventajas respecto de cuál es la solución que hoy día impera, o la que se prevé que en el corto plazo va a imperar. De esos tenemos ejemplos múltiples en nuestra historia. Por ejemplo, hace años atrás invertimos en un antifúngico que era un péptido, por lo que cuesta producir un péptido, 300 a 500 mil dólares por kilo en aquella época. Hoy día ha bajado un poco, pero en aquella época costaba de ese orden. Y aunque se usa poco, era súper caro para resolver un problema de hongos en la etapa de agua dulce de los salmones. El problema hoy día se resuelve aplicando baños de sal, cambiando salinidad en el agua de los peces y se acabó nuestro desarrollo tecnológico. Y así como eso hay otros varios ejemplos que podríamos recorrer. Eso es, muchas gracias y disponible para todas las consultas que requieran. Gracias. Gracias, Atilio, por tu presentación. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría pedirles a todos que por favor prendan sus cámaras para poder sacar una foto respectiva de este webinar. Así podemos hacer difusión sobre estas distintas cosas. Y de todas formas, vamos a responder, nos han llegado hartas preguntas. Y por mientras prendan las cámaras, les invito a que si tienen preguntas más específicas de sus proyectos, lo hagan al correo concursos@fcuc.cl, porque nos han llegado hartas preguntas y probablemente no vamos a tener tiempo para responderlas todas.
pero vamos a seleccionar las más representativas para que ojalá podamos aclarar las dudas que tengan hoy. Vamos a hacer una foto en 3, 2, 1 para que sonrían. Muchas gracias. Y vamos a proceder a hacer las preguntas. La primera, Alfonso, en tu presentación hablaste de transferencia tecnológica, que es importante hacer las transferencias, y nos hacen dos preguntas que te las voy a mezclar porque son similares, que tiene que ver con quién es el encargado de hacer la transferencia tecnológica de los resultados del proyecto. ¿Es la fundación, es la beneficiaria? Y relacionado con eso es, ¿cuáles son los procesos administrativos para poder colaborar con una empresa? ¿Cuál es la estrategia de protección y qué pasa con las patentes que se aportan? Gracias, Christopher. A ver, con respecto a la primera pregunta, bueno, es una pregunta muy importante porque el proceso de transferencia sabemos que es bastante complejo. Entonces, lo que creemos que mejor resulta es un esfuerzo compartido, colectivo. Entonces aquí tenemos que estar muy alineados en que estamos todos interesados en que esta tecnología se transfiera. Entonces, el rol de la beneficiaria es fundamental. La beneficiaria es la que firma el contrato con la Fundación COPEC-UC. Entonces, afortunadamente hoy día las beneficiarias son las universidades, tienen las OTL, las oficinas de transferencia y licenciamiento, entonces hay capacidades técnicas también en las beneficiarias como para poder apoyar este objetivo de transferencia. Entonces, la beneficiaria es muy importante. Después, el mismo equipo es fundamental. Yo diría que el investigador es fundamental que participe en el proceso. Ojo, no va a ser la persona encargado de llevar todo el peso de la transferencia, pero es el que tiene el conocimiento. Entonces, es fundamental que apoye el proceso y nosotros también vamos a apoyar, apoyamos. Ahora, el mecanismo muchas veces que se utiliza, en algunos casos, es un spin-off, entonces se forma una empresa y como dijo Tilio, nosotros les pedimos que en el segundo año el equipo contrate un gerente de proyecto, que al final va a ser el motor que va a empujar este cambio. Entonces, ese gerente de proyecto, que tiene que ser financiado inicialmente con el presupuesto que nosotros entregamos, pero la idea es que ese gerente de proyecto levante otros recursos, de hecho, para las siguientes etapas. Entonces, esa es la persona que tiene la responsabilidad específica de mover la transferencia con el apoyo nuestro y con el apoyo de la beneficiaria. Y, bueno, el jefe de ese gerente es el director del proyecto, así que también el director del proyecto, el investigador principal, tiene que estar interesado y ejercer un rol de jefatura en este ámbito, aunque no es el especialista. ¿Okay? La segunda pregunta, Christopher, disculpa, era sobre... tiene que ver con las empresas. Con las empresas. Sí, ¿cuáles son los procesos para colaborar con empresas? Sí, mira, nosotros no compartimos la propiedad. Por ejemplo, si se forma un spin-off, nosotros no tomamos parte de la propiedad de lo que se forme, sino que compartimos el beneficio. Entonces hay una propiedad intelectual que le pedimos a quien postula que coloque esa propiedad intelectual como parte del proyecto. Ese es el aporte de la beneficiaria. Nosotros vamos a aportar una cantidad de recursos, que son 4.000 UF o 3.000 UF, y también todo el acompañamiento. Entonces, lo que nosotros pedimos es compartir el beneficio que surja de ahí. Y ese beneficio puede ser entre un 25 y un 35% de la propiedad intelectual. ¿Sí? ¿Y por qué 25 o 35? Porque depende el TRL. Si el TRL es 3, entonces es un 35% para la fundación, porque hay más riesgo, y un 65% para la beneficiaria. Así si es TRL 4, entonces es 30-70, y si es 5, es 25-75. Pero nosotros, como digo, no tomamos parte de la propiedad, pero sí compartimos con la beneficiaria los beneficios eventuales del proyecto, y en esas proporciones. Gracias, Alfonso. Atilio, unas preguntas que llegaron con respecto a la admisibilidad del equipo. Dicen que en un buen proyecto, por lo general, participa un equipo completo de varias gente. Entonces, ¿quién de estas personas son las que tienen que tener menos de 40 años?
Y en línea con eso, si en este buen proyecto nadie tiene un magíster o, o solamente tienen títulos profesionales, ¿queda desde ya fuera por bases o se puede estudiar? Me imagino que la pregunta es respecto del concurso de investigadores jóvenes. Sí, sí. Si estamos hablando del concurso de investigadores jóvenes, todos menores de 40, si no tienen ese grado académico, desgraciadamente no cumplen con las bases del concurso. Alternativa, pueden participar en el otro concurso. Perfecto, muchas gracias. Alfonso, una pregunta que nos llegó, hablaste en tu presentación sobre los temas regulatorios que tienen que cumplir nuestros proyectos, o sea, los proyectos que nos postulan. ¿Qué ámbitos, o si nos puedes dar ejemplos, tendrían mayor complejidad regulatoria que hayan visto ustedes en la historia de los proyectos que nos han postulado a la Fundación? Claro, mira, a ver, los proyectos más complejos en términos regulatorios son los del ámbito médico, ¿okay? Y el ámbito farmacéutico. Entonces, si nosotros estamos abiertos a proyectos no relacionados con recursos naturales, pero yo digo que somos bien exigentes en que realmente sean proyectos de una calidad y de un impacto relevante, ¿sí? Entonces, dado eso, es que, por ejemplo, ese tipo de proyectos que tienen regulaciones complejas, ok, lo abordamos, ¿sí? En la medida que, cuando yo mostraba los criterios, estos 7 criterios, en realidad uno al final entiende que no todas las dimensiones van a ser las óptimas, porque ningún proyecto va a cumplir todos esos requisitos en su máximo, pero que sea una buena combinación. Entonces, si un proyecto es muy exigente, por ejemplo, en términos regulatorios, porque es un dispositivo médico, por ejemplo, que tiene una regulación súper sofisticada, bueno, esperamos entonces que esa mayor complejidad se compense con que si el proyecto resulta, entonces el ámbito es gigantesco, es grande, es mundial, ¿sí? Entonces, los proyectos que tienen más complejidad típicamente son los médicos, son los dispositivos médicos, los farmacéuticos, también algunos agroquímicos, por ejemplo, cosas que requieren aprobaciones del SAC. Eso no significa que no pueden postular y que no haya que abordar eso, ¿ya? Pero hay veces que uno puede seguir una ruta un poquito más simple. Un mismo compuesto puede seguir una ruta un poco más simple en términos regulatorios. Entonces, las regulaciones en sí son un tema, y hay que ver cómo incorporo yo una ruta crítica, una menor trayectoria, una menor complejidad. Hay otros proyectos que no tienen regulaciones, por ejemplo, no sé, un software no tiene regulación. Hay otros proyectos que tienen medianas regulaciones, por ejemplo, medioambientales. Entonces, pero el concepto al final, no quiero decirte que no pueden postular proyectos con alta regulación, alto complejidad regulatoria, sí, pero al final tú tienes que tener características muy positivas en otras partes del proyecto, de modo que compense esa mayor complejidad regulatoria. Sí. Complementando un poco, lo más importante es que tengan claro cuáles son los requerimientos regulatorios que tiene la solución que ustedes están desarrollando. Lo que no puede ocurrir es que lleguen al final del proyecto y recién ahí se encuentren con que además tenían que obtener un registro de la EPA, de la Autoridad Sanitaria X, o algo por el estilo, que significa partir de cero o buena parte del desarrollo todavía está pendiente porque no lo consideraron dentro del desarrollo que ustedes estaban haciendo. Eso es lo más importante de todo, el que las tengan claras, que sean exhaustivos y que consideren dentro de la ejecución del proyecto abordar esos temas. Nosotros, quisiera también complementar, fíjate que nosotros, como nos hemos dado cuenta de que los aspectos regulatorios son muy relevantes,
lo que estamos haciendo es un mapeo de las principales regulaciones de las principales agencias en el mundo en diferentes ámbitos tecnológicos, en el ámbito alimento, en el farmacéutico, por ejemplo, todo lo que son agroquímicos, pesticidas, farma, y lo que hemos hecho un levantamiento, hemos recorrido todas las regulaciones de las diferentes agencias, las principales en el mundo, que son Estados Unidos, bueno, Chile, Estados Unidos, Europa, y tenemos una buena síntesis de cuáles son los caminos regulatorios que tienen que seguir diferentes desarrollos tecnológicos. ¿Okay? Así que nosotros también los apoyamos ahí. Pero desde el principio tenemos que saber muy bien cuál es el camino regulatorio que tu proyecto va a necesitar avanzar para llegar hasta el final. Entonces es parte de lo que nosotros, del apoyo que nosotros damos, pero es fundamental que tú sepas la ruta. Muchas gracias por las preguntas. Quedan varias preguntas, estamos un poco corto de tiempo, así que vamos a dar de hacerlas y ojalá sea lo más conciso posible la respuesta. Con respecto a Tilio, si nos puedes complementar con respecto a las áreas prioritarias que nosotros atendemos, si es posible postular algún proyecto del área de medicina. Creo que ya lo respondió Alfonso. Sí es factible, pero ciertamente por la complejidad y el nivel de inversión que requiere para llegar hasta el mercado un desarrollo en el área médica, en el área de salud, ya sea un fármaco o un dispositivo, especialmente los fármacos, el tema tiene que ser suficientemente relevante como para que justifique, y el proyecto debe ser lo suficientemente robusto como para que justifique que lo abordemos. Perfecto, muchas gracias. Alfonso, si nos puedes comentar sobre la tasa de adjudicación que hemos tenido en nuestra experiencia en la fundación, en nuestros concursos. Ok, nosotros tenemos concursos donde lo primero que les pedimos es un perfil, y lo hacemos para justamente simplificar la postulación, para que ustedes no destinen mucho tiempo al primer documento que nos presentan. Entonces, de los perfiles a los proyectos, entonces los que avanzan una etapa, ahí quedan en el camino 3/4 partes de los perfiles. Entre 2/3 y 3/4. Entre 2/3 y 3/4, efectivamente. O sea, los que pasan a que nosotros les pedimos los proyectos, es más o menos un 25% de los perfiles. Entonces, y eso en realidad es un estándar, eso ocurre en casi todos los concursos, y por eso le pedimos perfiles de modo de que este primer esfuerzo sea bajo. Ahora, de los proyectos, cuando nosotros pedimos los proyectos, más o menos pasa un tercio, es un tercio. O sea, tenemos una tasa de aprobación de más o menos un 15% de los proyectos. Pero del total, claro, es baja, del total de perfiles, entre 3 y 5%. Pero aquí el verdadero esfuerzo que tú vas a hacer es al postular el proyecto. Porque el perfil es responder 8 preguntas, es muy simple, son 3 páginas. Pero después necesitamos el proyecto completo, y de esos proyectos entonces un 15-20% son los que finalmente se asignan. Muchas gracias. Atilio, ¿el proyecto tiene que estar registrado antes o después de haber ganado el concurso? Si es después, ¿cómo se asegura que si no gana no se va a copiar la idea postulada? A ver, nuestro concurso y toda nuestra actividad está sujeta a compromisos de confidencialidad. Tanto nosotros que trabajamos en la fundación como los miembros de nuestro consejo consultivo, comité comercial y los expertos a quienes consultamos, todos firmamos compromisos de confidencialidad. Nosotros tenemos claro que la confidencialidad de la información que recibimos es la base de lo que nosotros apoyamos para desarrollar. Si nosotros no tenemos la seguridad de la confidencialidad de la información que manejamos, no tenemos nada que
que ofrecer al mercado. Eso es parte de la esencia de nuestra actividad y por lo tanto hemos tomado todas las medidas que corresponden para evitar las filtraciones, copias, etcétera, etcétera, que puedan ocurrir con respecto de los proyectos. Nuestro éxito Y quisiera yo complementar diciendo de que bueno, la Fundación ya tiene, cumplir ahora 18 años, hemos apoyado más de 100 proyectos y no hemos tenido nunca ningún problema en esta materia. Al revés, yo digo que nosotros, parte del apoyo que damos a los equipos de investigación es cuidar la propiedad intelectual, que la sepan ellos también manejar muy bien. Muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes por su participación. Les recuerdo que si tienen alguna duda particular de sus proyectos pueden hacerla a concursos@fcuc.cl y también les recuerdo que nuestros dos concursos están abiertos y tienen la posibilidad de postular hasta el 27 de julio, donde fecha en que se cierra la postulación. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.